Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos una entrevista súper interesante con un genio, un crack. Lo descubrí, lo conocí a través de Clubhouse y hoy lo tenemos aquí con nosotros, David Sobrino. Y vamos a empezar directamente, como sabéis que soy yo muy directo. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas, David? Hola Borja, pues mira, yo amo a Borja Girón, ese soy yo, un amante de Borja Girón, porque como espejo veo muchísimas cosas que tú tienes que yo tengo y viceversa. Y estaba aquí leyendo un papel que tengo apuntado, que también lo tengo en la página web, que decía Barack Obama: la grandeza nunca es un regalo, debe ganarse. Y yo me lo he tenido que ganar para que me pudieras invitar aquí al podcast durante todo este año. Al final lo hemos conseguido porque para mí eres una persona admirable y yo creo que para definir quién soy, pues bueno, lo hago como siempre a través de mis clientes o mis audiencias o las personas que yo modelo o yo veo que son referentes y tú eres uno de ellos. Y te puedo decir que eres una persona extremadamente generosa, que yo perciba, por supuesto, una persona que está hecha para trabajar y disfrutar trabajando, que también valora muchísimo el tiempo libre. Y creo que también eres una persona con una opinión propia, con unos valores, con unos códigos, creo que eso también es importante y bastante flexible últimamente, por cierto, y además muy observador y muy estratega. Entonces te diría que yo también percibo eso en ti, con lo cual algo de eso se me habrá pegado. Y no sé si nos diferencia que por el número de hijos que tenemos, yo soy papá de 2 más 1, 2 bebés y también el hijo de mi mujer, que también vive con nosotros. Y la diferencia es que yo no sé bailar y me consta que tú bailas muy bien, o al menos marcas ahí unas diferencias en ciertos aspectos y a mí me gustaría también aprender eso de ti. ¿Por qué no? Bueno, creo que ya habéis podido ver, todos los que estáis aquí escuchando este episodio, mmm, lo bien que se le da a analizar a las personas de manera analítica, de manera profesional, toda esa psicología que hay detrás de las personas y que David es capaz de ver y que, bueno, pues me siento totalmente reflejado. Esto va mucho más allá. Bueno, quien me conoce sabe que el tema de horóscopos y todas estas cosas no van conmigo, pero si hay un análisis real y que se pueda analizar y ver a la persona detrás, pues creo que David puede ser de las personas que mejor hagan este tipo de análisis. Tienes un método llamado psicoinfluencia. Ujú. ¿En qué consta? Y de hecho, bueno, ahora estás con estos análisis de personas Eso es. interesantes. Cuéntanos en qué consiste este método de psicoinfluencia y nos hablas también sobre estos análisis que estás realizando y con esa estrategia. Bueno, veremos un poco más adelante la estrategia de email marketing, etcétera, pero Eso es. céntrate en la psicoinfluencia. ¿Qué es eso? Muy bien, bueno, es un término que es original y por tanto llama un poquito la atención, pero básicamente es saber aunar lo que es la psicología profunda con la comunicación o la influencia. Y yo creo que esto viene a raíz de la tesis que nunca terminé de hacer en psicología cuando me licencié, pero sí que se lo conté a un profesor de psicología social y me dijo que era muy interesante la teoría de los cuellos, como yo decía por entonces, que al final se convirtió en todos los términos de los estereotipos y de los memes o de los tropos sociales que han incurrido especialmente en el mundo digital en los últimos años. Y al final, mi trabajo durante los últimos 10-15 años ha sido analizar diferentes patrones de comportamiento humano asociados a la comunicación. Y después de pasar por todas esas facetas, ¿no? Del mentor, el mentor de mentores y toda esa parte más vanidosa, que obviamente todavía mantengo, por supuesto, sí que empecé a entender, sobre todo cuando nació mi hija Lucía, hace ya un poco más de 3 años, yo no noté ese palpitar, ¿no? Que dicen casi todos los padres, ¿no? Que le cambió la vida. A mí lo que me hizo es ponerme en alerta y cotejado también por mi mujer, que me dijo que ya era hora de aterrizar todos estos conceptos y ponerlo en tierra por el día de mañana, que si yo no estoy aquí, que alguien lo pueda utilizar y le saque rendimiento. Empecé a desvincularme un poco más del personaje de David Sobrino y crear una categoría, un sistema, una marca que pudiera utilizarse de manera más científica o más lógica, y de ahí nació el concepto de psicoinfluencia, que básicamente es una triada que pone foco en el concepto más de la esencia o la personalidad de las personas, esa parte más oscura que nos hace pulsar un comportamiento, y esa parte del personaje que es lo que vemos visiblemente. Y durante los 2 últimos años hemos ido trabajando a través de formaciones, eventos, programas, cierta metodología, y hoy por hoy, pues orgulloso también del equipo que tengo a mis espaldas y que me acompañan a mi lado también, el poder haber creado una herramienta que estamos todavía puliendo para sacar al mercado, pues con un test metodológico y científico, con un libro que nos pueda hacer entender
en este caso, qué narrativos somos cada uno a la hora de tener un impacto con nuestras audiencias o nuestros clientes. Y básicamente ha habido un cambio muy grande a nivel de venta, de vender opiniones e ideas, como yo hacía anteriormente, a vender cosas más aterrizadas, más científicas y comprobadas y validadas. Así que yo creo que en los últimos años el término de psicoinfluencia sobre todo ha sido un aprendizaje en mi modelo de negocio y en el cambio con la relación con los clientes. Entiendo todo esto, me resulta súper interesante. ¿En qué nos puede ayudar el que, por ejemplo, analices tú a alguien y que yo me vea reflejado? Es algo que yo sé, como soy, en principio, o más o menos, pero ¿qué puedo sacar de todo eso? El saber cómo soy yo, que mucha gente pues, puede saberlo o puede decir, pues sí, efectivamente, y no me había dado cuenta. ¿Cómo podemos utilizar esa información en nuestro beneficio a la hora de vender o en cualquier concepto? Pues a la hora de vender, bueno, yo siempre creo que ponemos en marcha el concepto de la comunicación desde que nacemos y somos seres humanos, pero creo que hoy por hoy, según avanza el mundo, sobre todo en esta parte de Occidente, que va todo pues deprisa y corriendo y hay una sobresaturación increíble de información, creo que cada vez va a tener más importancia el concepto de la comunicación, de la síntesis y de empezar a hacer música con la comunicación y no generar tanto ruido. Y al final la armonía se genera con aquellos talentos o aquellos conceptos que nos hacen diferentes y que pertenecen a nuestro ser desde toda la vida. Entonces yo creo que el término de la comunicación, cuando una persona te puede definir el patrón comunicativo que tienes, te puede permitir entender el ruido que estás generando fuera, porque básicamente pues la gente es muy ególatra, sobre todo en esta parte del mundo, y no escuchamos muy bien a nuestras audiencias y nos dicen pues aquello que les genera ruido a los demás. Y creo que al final se trata de eso, de escuchar un poquito más a nuestras audiencias, a nuestras comunidades y entender el patrón comunicativo que tenemos para mejorar la conversión de ventas, para entender que a lo mejor no estamos siendo congruentes o coherentes con nuestra comunicación y al final el transportarnos a una seguridad que nos permita generar más confianza con nosotros y con los demás. Hiciste un ranking de podcast en el que, bueno, justo el podcast de los últimos días salió ganador. Ahí está. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de análisis y si hay alguna estrategia, por qué lo hiciste? Y bueno, ¿por qué consideras o qué aprendizajes has sacado de ese ranking de podcast? Sí, bueno, hicimos una estrategia para evaluar a los top 25, a los mejores podcasts de habla hispana, a mi parecer, del 2022 y había una doble línea estratégica. Por un lado es llamar la atención de estos referentes. Creo que lo hemos conseguido. En este caso, pues se ha logrado el poder establecer una relación contigo, también para ayudar a tu comunidad o inspirarla. Y la segunda línea estratégica era validar en el mercado a través de referentes que consideramos que están haciendo las cosas de manera ética, coherente, congruente y con impacto real, cuál es el aspecto y el patrón comunicativo y cómo aplican la psicología para tener esos resultados. Y bueno, entre otros, obviamente te pusimos en el número 1 con el podcast de los últimos días, ahora te explicaré por qué, pero bueno, también estaba Alex Fidalgo, Maider Tomasena, Juan Merodio, Luis Ramos, Oscar Feitó, José Miguel García y bueno, muchos otros que consideramos que están haciendo las cosas bien, independientemente de la cantidad de escuchas, visitas que tengan o del nombre que tengan. En tu caso, yo sé que no tienes millones de reproducciones al mes, pero considero que el trabajo que tú haces, Borja, es de las cosas más bestias y más brillantes que yo he visto en los últimos años en marketing, si podemos otorgarles etiqueta, y me pareces una persona tremendamente generosa en tus contenidos, y ya no es que aportes valor, sino que aportas una riqueza exagerada a tu audiencia. Habría que analizar por qué eres tan generoso, si es que hay algo de escasez por ahí detrás, pero creo que posiblemente, desde mi interpretación, es el podcast con mayor riqueza que yo he encontrado en habla hispana. Bueno, te doy las gracias de nuevo por aparecer ahí primero en el ranking. Y sí, con respecto a... es algo que estoy trabajando. Es algo que dar gratis me gusta mucho. Yo creo que hay una parte ahí de libertad, de no tener ningún compromiso con la gente, porque me siento... no sé, quiero... Esto parece un poco esto de ir al psicólogo, ¿no? Sí. Creo que puede ser eso, ese aspecto de tener más libertad y el hecho de cobrar un precio mayor implica que tengo que dar mucho y no es algo que quiera hacer. Por eso prefiero dar muchas cosas gratis, aunque es algo que estoy trabajando porque obviamente
De hecho, en la comunidad que tengo ahí del grupo de Telegram para emprendedores, es algo que estoy viendo más directamente últimamente. Cuando se paga por algo, la gente actúa, la gente lo valora, la gente toma acción y la gente ve resultados. Por Así es. tanto, bueno, es una estrategia que estoy cambiando. Sigo dando valor, me gusta ofrecer y dar todo lo que pueda. Pero bueno, están esos dos rangos de ganar mucho más dinero, de que la gente lo valore, o la parte de sentirme más libre, ¿no? De no estar cohibido. Por eso el tema de afiliación lo he estado trabajando mucho estos años, que me permite generar contenido, ser más libre, no depender de otros, sino que otros hagan el trabajo y yo me lleve una comisión. Por ahí puede estar, ¿no? Por ese modelo de negocio. Thinking Heads, ¿qué es exactamente eso? Bueno, Thinking Heads es una de las consultoras, si lo podemos llamar así, o agencias de representación de líderes en el mercado. Pues te hablo desde políticos, deportistas de élite, conferenciantes o personas como tú y como yo, que también consideran que tenemos algo que aportar al mundo. Y tiene pues una cartera, un roster de estos líderes o referentes que superan ya las 1000 personas, con varias sedes en España, en Miami, en Seúl. Y bueno, Thinking Heads apareció en mi vida gracias a Ángel María Herrera, que me dio la oportunidad de trabajar asociado con él en esta gran empresa, dentro de una unidad que era la de Digital Factory, después de que hubiera un gran cambio en el mercado a nivel de post-pandemia, donde, por ejemplo, los conferenciantes o los referentes pues tuvieran que buscar nuevas alternativas de modelos de negocio en el ámbito digital, y ahí acudieron a varias personas del mundo hispano que estaban haciendo lanzamientos y estrategias de marketing validadas y que estaban funcionando, y ahí llegaron hasta mí, en este caso ya está Ángel María, y nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos durante bastante tiempo, y bueno, ahí tuve el placer de compartir y pues charlas y estrategias y relación con referentes como Pau Gasol, Iker Jiménez, Víctor Coopers, Espido Freide, Sandra Barnera, bueno, muchas personas que hicieron lanzamientos con diferentes estrategias, pues PLFs, vídeos, webinars, retos, todo tipo de estrategias de marketing que tú y yo conocemos de estos últimos años, para ver cómo les funcionaba a referentes que tienen millones de impactos a nivel mundial. Y bueno, otra cosa no, pero aprender, se aprendió muchísimo, y yo de ahí, pues bueno, saqué auténticas perlas a nivel de comunicación. Y bueno, precisamente, fíjate, antes de reunirnos ahora en este podcast, teníamos otra reunión con Thinking Heads porque vamos a volver a generar algún tipo de colaboración con ellos para generar este trabajo desde los narratipos y mejorar todavía más el impacto con sus conferenciantes. Coméntanos un par de perlas de esas que sacaste con estos, bueno, con Sí. estos grandes referentes y con todo el proceso que has seguido para impactar a tanta gente. Si se te viene a la cabeza algún aprendizaje de estos que sacaste que creo que nos puede ayudar a todos. Mira, pues el primero yo creo que sería a nivel del concepto de estereotipos que tenemos muchas veces con supuestos referentes que tienen millones de seguidores, millones de reproducciones, millones de visitas, que pensamos que son auténticos gurús y que si lanzan, bueno, ya ha pasado en el marketing, un producto, unas camisetas, merchandising o un curso, un infoproducto, se van a montar y se van a hacer multimillonarios. Y yo me he dado cuenta, obviamente no voy a decir nombres, pero hay personas que están súper posicionadas a nivel internacional y que luego tienen un impacto mucho menor, y no te hablo únicamente de facturación, sino de impacto de engagement, que a lo mejor personas normales y corrientes, que también lo son obviamente los referentes, que no se lanzan al mercado porque creen que hasta que no tengan millones de reproducciones, visitas, compartidos, guardados, no van a poder vender. Entonces yo creo que hay un estereotipo falso que otorgamos a que cuanto más visibles seamos y más seguidores tengamos, más éxito vamos a tener y más vamos a facturar. Y yo, vamos, como tú propio también te lo digo, con comunidades extremadamente pequeñas, incluso menos de 100 personas, se pueden generar ingresos, facturación y un impacto que ya quisieran muchas personas que tienen cientos o miles de seguidores o millones ahí fuera. Y creo que ahí viene el segundo aprendizaje, que tiene que ver mucho con la psicología que se autoimponen las personas que tienen ese éxito. Y ha pasado también en el mundo de la música, que muchas veces personas que vemos como tremendamente exitosas tienen un gran dolor interno porque tienen que superar esas expectativas que tienen millones de personas para con ellos. Entonces, claro, ahí se genera muchísimo el síndrome del impostor, si lo queremos llamar así, y grandes referentes se niegan y te ponen por delante a todo un equipo de personas a nivel burocrático para no hacer un lanzamiento de marketing y no vender.
O sea, raramente vas a ver, de momento, y por mi experiencia, a un líder de mercado saliendo en un vídeo y diciéndote que te des prisa, que quedan 24 horas, que te voy a vender un producto de 9,97. O sea, obviamente no se quieren meter en este nuevo mercado, ¿no? Del alto impacto, del humo, como lo queramos llamar, obviamente por marca personal, pero aunque lo pusieran a 2.000 euros o vendieran otra cosa, a estos referentes les cuesta mucho vender de manera directa en Internet porque consideran que vender no es lo adecuado. Y lo que yo he observado también trabajando con muchos influencers y youtubers de primera mano, claro, han generado una comunidad donde establezco una relación a través de Twitter o Instagram o TikTok con estos referentes o LinkedIn y claro, no me está cobrando por tener una relación y por hacer disfrutar de sus contenidos y luego del día de la noche a la mañana sacas un producto, un curso que ya no es gratis, ¿no? Entonces, bueno, te voy a poner a caer de un burro cuando hemos estado años recibiendo riqueza y valor por tu parte. Y esto le pasa a muchos referentes. Entonces, para ahorrarse esta relación de que le tiren una tomatina después de años cuando se han generado esa marca personal, pues evitan hacer lanzamientos y tienen que buscar patrocinios, sponsor o partnership por detrás para generar riqueza o elaborar nuevos proyectos porque no quieren exponerse ante su audiencia para venderles un producto, cuando es totalmente lícito y deberían quizás haberlo hecho desde un inicio. Bueno, totalmente. Y ahí me siento también reflejado. Mm. En muchas ocasiones es difícil, sabes, lo que estás dando, has dado mucho gratis y al final sabes las opiniones. De hecho, pues yo lo he experimentado, mucha gente, de hecho he recibido, no muchos, pero sí que un par de emails de gente que pues se siente como que ahora Borja está intentando vender y bueno, no sé si es difícil la palabra, pero sí que hay que saber lidiar con eso porque Claro, si no vuelves a lo mismo de siempre porque dos personas te han dicho eso, ahí cuando está, realmente mucha gente lo puede valorar si se sabe utilizar bien la estrategia. ahí está. Has comentado el tema de que hay que poner una fecha límite. ¿Hasta qué Ujú. punto es necesario utilizar este tipo de estrategias de marketing? Yo lo estoy viendo, porque si no se dice, si no se pone una fecha límite, la gente no actúa, no actuamos. ¿Hasta qué punto es casi obligatorio utilizar este tipo de estrategias si realmente quieres impactar a la gente, si tienes un buen producto y sabes que puedes ayudar a mucha gente y forzar, entre comillas, que la gente dé ese paso? A ver, ya hay muchísimos estudios que lo avalan en esta nueva era, ¿no? De la comunicación, de la persuasión o de la influencia, del mundo del copy también, que tiramos básicamente de lo que hemos aprendido en los últimos 100 años de muchos psicólogos, casi todos yanquis, eso es cierto, y creo que al ser occidentales y yanquis ya generan una cultura en el resto del mundo, sobre todo en habla hispana, que se supone que para vender hay que utilizar, pues yo qué sé, los gatillos o los triggers de Cialdini o de todos los copies y demás. Entonces, también las personas que viajamos, tú eres una de ellas, por todo el mundo ves que hay diferentes estrategias de comunicación que no únicamente hay que tirar de triggers y de gatillos mentales. En mi caso, yo te hablo desde mi experiencia, lo que hago es utilizarlos, por supuesto, pero sí que hago desde el principio una explicación de metacognición de lo que significa utilizar estos triggers. Como yo le digo a mis audiencias o los clientes, al final se convierten en ratas de laboratorio probando el propio experimento, pero de manera consciente. Es decir, que pueden ver un botón rojo que queda en 24 horas, pero saben perfectamente el significado de por qué está el botón rojo. Es decir, tiene que haber algún tipo de especie de venta ética que no se sientan, bueno, como personajes o autómatas, sino que le den también un sentido y que esto lo puedan aprender y darle una conciencia. Entonces yo estoy a favor de utilizar este tipo de triggers o gatillos mentales siempre y cuando se le pueda explicar a tu audiencia, a tu cliente, que está siendo sometido a esta especie de experimento de persuasión o de influencia, porque si no, al final entramos en una especie de engaño, de autoengaño, que termina por explotar y creo que es lo que ha pasado precisamente en el mundo del marketing, en habla hispana, que ha habido una burbuja que ha reventado y bueno, ahora estamos en un cambio interesante de aprendizaje a ver hacia dónde vamos. Me gustaría, antes de seguir en la entrevista, hacer un pequeño parón aquí Ujú. para saber tu evolución. ¿Cómo empezaste? Si a nivel mental, todo eso que aplicas, todo eso que sabes, eh, ¿ha habido un cambio desde el inicio? ¿Ha habido algún momento de cambio? ¿O ha sido un aprendizaje continuo? Coméntanos esa fase desde el inicio, desde, no sé si trabajaste para empresa o empezaste emprendiendo directamente. Si nos puedes hacer un resumen para Sí. ponernos ahí.
Perfecto. Es interesante. Bueno, yo, por la parte más cultural, familia humilde, mi padre pintor de brocha gorda, mi madre ama de casa, y al final tuve que hacer una carrera, en este caso psicología, aunque yo quería hacer bellas artes, después de repetir 4 veces curso, porque mis 3 hermanos mayores pues habían seguido esta línea académica y yo tampoco era muy consciente. Yo siempre he sido un niño muy infantil, he sido muy infantilón, muy disfrutón, y lo hice porque se supone que me tocaba tener un título y tener un futuro. Después de 4 años repitiendo el curso, ya al final entré en psicología, hice 6 años finalmente en la parte laboral y la parte clínica, y un profesor, pues bueno, no sé qué vería en mí, pues ya eh, confió en mí, me dijo, me dio la oportunidad de hacer el practicum dentro de la Escuela de Relaciones Laborales en Madrid, que era una especie de consultora adherida a la Universidad Complutense, que hacía trabajos dispersos y de diferentes formas, de formación, drogodependencias, acoso, violencia de género, de todo tipo. Y ahí me metí como técnico ya de recursos humanos, en el ámbito de la psicología, y estuve como 4 años. Y ahí aprendí muchísimo sobre todo de formación, porque a mí me gustaba siempre lo que es la formación divergente. Y también, bueno, nos asociamos a la FEM, que era una entidad que nos tocaba, en mi caso, me tocaba personalmente repartir, como el que dice, 25 millones de euros todos los años en diferentes planes formativos de España, y al final veías el auténtico desastre que se produce en el sistema educativo, en este caso en España, a la hora de formar a los trabajadores en el ámbito de la empresa, sobre todo en el aspecto del funcionariado. Y ahí me empezó a saltar la alarma y entendí que a mí me gustaría, no te iba a decir cambiar el sistema educativo, pero sí la manera de dar una formación o de generar cambios en las personas, y empecé a meterme mucho más en el mundo del emprendimiento. Y bueno, si bien es cierto que yo venía del mundo de la música y empecé a trabajar toda la parte del marketing o neuromarketing porque me da mucho la atención, en ese cambio, en este intervalo, yo trabajé también en el Corte Inglés, en correos, en agencias de marketing, en promotoras. Pues ya me lancé al mercado para trabajar yo solo, sin depender de nadie, salvo de los clientes. Y empecé, pues eso, a crear una página web, embudos, a estudiar mucho marketing. Y ahí tuve que tomar una decisión, y era si irme por el mundo de los vendehumos o irme por el mundo académico empresarial. Y tomé la primera alternativa, como yo llamo, que es convertirme en una especie de vendehumos, como se entiende, ¿no? Con todas las palabras, que es aprender estrategias de marketing para poder hacer dinero, para poder vender, impactar y crecer. Y de eso aprendí, y lo tengo que asumir, que entré en esa línea de convertirme pues, en mentor, en coach, ponerme etiquetas, aprenderme todas las estrategias, vender, facturar, hacer auténticos éxitos de facturación. Pero gracias a eso, el apegarme precisamente a eso, Borja, me ha hecho entender después de ya de unos años que al final no se trata de uno mismo, se trata de cambiarle la vida realmente a las personas, de que ver un impacto real. Y tampoco te voy a decir que la segunda alternativa fuera la adecuada, es decir, la línea empresarial o académica, porque luego ya también a través del mundo empresarial he trabajado con mucha gente y también como que le tienen mucho miedo, y eso no significa que tengan una transformación de sus audiencias o clientes, sino un poco mezclar ambas vertientes. Es decir, ¿qué puedo recoger yo de lo aprendido en este discurso comercial de promesas futuras donde te están intentando cambiar la vida a futuro, y qué puedo aprender de la tierra y de tener sistemas y KPIs y todo estructurado y ser más científico y más racional? Entonces, ahí ya yo creo que fue la fusión de donde nació Psicoinfluencia y todas las metodologías que hoy por hoy establecemos, para entender que al final no dejamos de ser puramente emocionales, y que si un tío como Tony Robbins es capaz de meter 10, 15 mil personas en un evento y ponerlas a bailar durante 5 días y que gane millones, a mí no me interesa criticar a esta persona, me interesa saber por qué el ser humano a nivel colectivo es capaz de hacer esto. Entonces, yo todo esto que he ido aprendiendo lo he hecho gracias a ponerlo en marcha, no a opinar de ello y tener teorías, sino a ponerlo en marcha. Y creo que han sido los grandes aprendizajes de mi vida, el por qué el ser humano se comporta de esta manera, sobre todo tirando de esa línea más emocional, y después cómo lo podemos utilizar ética y lícitamente a nivel de tierra para realmente transformar la vida de estas personas. Bueno, me parece brutal, no sé si la audiencia se ha dado cuenta de todo lo que ha pasado aquí en estos últimos minutos, pero no he escuchado nunca en ningún podcast, en ningún sitio, esto que acabas de comentar, esa transparencia, eh, esos aprendizajes. Así que bueno, muchísimas gracias por compartirlo, porque creo que puede ayudar a mucha gente. Si no lo has sentido y lo estás escuchando, vuélvelo a escuchar, porque a mí me ha abierto un mundo.
de cosas que puedo ir cambiando en mi día a día y en páginas, en ventas, etcétera. Así que gracias por compartir esa experiencia. Con Muchas respecto a gracias. las redes sociales, ¿las Sí, estás abandonando? ¿Las has abandonado ya últimamente? ¿Y bueno, por qué esa decisión? me quedé como observador. Hay una faceta que ya he descubierto que yo desde pequeño he sido como un observador. Siempre me ha gustado y me encanta. Yo creo que es lo que me ha hecho dedicarme a lo que me dedico, como observador del mundo, como aprendiz constante. Entonces yo me quedé en las redes sociales como observador, si bien es cierto que voy a dejar ya he dejado de compartir contenido. Y esto sucedió unas semanas antes de que terminase el 2022. Vi un reel, precisamente haciendo análisis, donde hacían una pregunta que me tocó bastante la fibra, y es ¿cómo sería tu vida si dejaras de compartir contenido en redes al menos durante un año? ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Qué pasaría? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a abandonar las redes sociales a la hora de dar contenido? Y ahí, bueno, fue una pregunta profunda, me descolocó. Y yo, como tú, pues soy persona que, bueno, prueba cosas y se arriesga. Y este riesgo ha sido el que hemos tomado este año, en 2023, que es abandonar las redes sociales a la hora de ofrecer contenido, si bien es cierto que para mí es una fuente de conocimiento increíble y estamos ahí como observadores, entendiendo los patrones de comportamiento y de comunicación. Pero sí que es cierto que todo el contenido que yo ofrezco y he venido ofreciendo hasta ahora, única y exclusivamente ya lo voy a dar a nivel interno, con personas que, como decía Barack Obama, pues que lo deben ganar, ¿no? La grandeza nunca es un regalo, debe ganarse. Y he ido entendiendo muchísimas cosas, Borja. A nivel de conversión y de porcentajes de ventas, el mundo del marketing, tú lo sabes, gira en torno a un 1 o un 2% de ventas, y a mí me ha parecido una auténtica burrada dejar fuera el 98% de la población que tiene una relación contigo y no te termina comprando. Y a mí siempre me ha gustado elevar esa conversión y entender por qué era tan bajita, y es porque el concepto de desvalorizar tu trabajo al final está educando y maleducando a la gente a no comprarte. Yo esto lo aprendí también en el mundo de la música, cuando yo giraba con bandas por todo el mundo y en festivales, bandas que cobraban miles y millones por un festival, pues me decían que lo estaban pasando fatal, Borja, porque claro, ellos cuando tenían que hacer conciertos en las plazas del pueblo, a lo mejor se levantaban 50 o 100 mil pavos de caché y claro, era la hostia. Tenías a, imagínate, 10.000 personas en la plaza del pueblo, a ti te pagaba el ayuntamiento 10.000 pavos o 20.000 o 100.000, tú te los metías en la saca y esto era una auténtica fiesta. Y claro, hacían un recorrido, una gira por todo el país, por todas las fiestas del pueblo y bueno, se levantaban 2 3 4 kilos al año y resulta que años después nadie le compraba entradas al artista. Porque el artista, claro, ya dependía de que el ayuntamiento tuviera un remanente de pasta para poder pagarle un caché y ya esto, cambios económicos, crisis, ya no le podían pagar a través de partners o sponsors o el ayuntamiento y era el propio artista el que se lo tenía que hacer él mismo. Y claro, y ya la gente le decía, pero ¿cómo eres capaz tú de vender entradas a 20 pavos, a 100 pavos? ¿Pero cómo es posible? Si llevamos 10 años viéndote gratis en las fiestas del pueblo tomando cachis y minis. Y claro, y el artista dijo, tío, la gente es una gentuza. Y yo les decía, no, la gente no es una gentuza. La gente es gente normal como tú que ha sido educada por ti, que de manera inconsciente has dado gratis y no has valorado tu contenido y ahora no le puedes pedir que paguen tu contenido. Vas a tener que reeducarles y a lo mejor te tiras otros 10 años para poder hacerlo. Entonces, eso para mí fue un aprendizaje tan increíble que a todas mis bandas les empecé a decir que cobrasen y que cobrasen bien, pero no para que ganasen mucho dinero porque todo se lo dejaban en equipos, ¿no? Lo tenían que reinvertir, sino para que la persona que pagara una entrada, en vez de pagar 15 euros por ver una entrada en un bar, pagara 150 euros por entrar en ese mismo bar. Y entonces eso removió tantísimo el mercado de la música donde yo trabajaba, que bueno, a mí me cayeron auténticas tomatinas. Y al cabo de los años, puedes observar que los grupos empezaron a elevar su caché, que los festivales profesionales contrataban a estos grupos porque se habían dado valor y empezaban a confiar en ellos, y los clientes que pagaban 150 pavos por ir a ver a un artista a un bar tenían una experiencia increíble. Porque claro, tú imagínate qué puede hacer un artista si hace las cosas gratis en un bar, pues va a tocar encima de un billar. Pero si tú tienes la pasta del cliente, se la vas a devolver con una riqueza de producción increíble y va a sonar increíble y te van a volver a comprar porque es congruente. Y en el mundo del marketing yo creo que ha pasado exactamente eso. Yo me he tirado años dando contenido aplastante y entendiendo a ver cómo funcionaba esto, haciendo todo tipo de estrategias y, pues bueno, tirando de lo gratis porque al parecer pues es lo que la gente demanda.
Y al final he visto que la gente no valora gracias a que tú has hecho esa estrategia. Es decir, yo obviamente soy el máximo responsable de haber dado todo esto gratis, pero llegan momentos en la vida donde tienes que hacer esos cambios. Y este momento pues ha llegado y la gente ya toma la decisión, la gente que quiera trabajar conmigo va a tener que pagar el precio. Pero no para hacerme a mí rico, si yo estoy endeudado, si es la verdad, porque yo invierto todo y lo diversifico y me lo gasto y disfruto con eso, sino para que la gente pague para sí misma, se pague a sí misma y se dé valor a sí misma. Y cuando una persona se da valor a sí misma, confía en ella y es cuando pone las cosas en acción. Entonces, si reciben las cosas gratis, no se valoran, no le dan importancia y no se ponen en acción. Entonces van recibiendo información y al final la conversión es menor, tienen menos casos de éxito y es un bucle que vuelve a repetirse como pasa en el mundo de la música y como pasa en otros sectores. Bueno, yo aquí lo he visto, lo experimento también en el día a día y más últimamente, pero por ejemplo el otro día fui al Circo del Sol, pagué 100 euros por cada entrada y tan a gusto. Cuando obviamente 100 euros por una entrada por 2 horas de espectáculo, pues puede resultar caro, ¿no? En principio por todo lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, ofrecen un contenido distinto, le dan otro enfoque y pagamos tan a gusto y ahí estaba lleno y se llena cada día. Entonces, muchas veces es eso, el cambiar el concepto y sobre todo el entender que la gente actuamos mucho más cuando pagamos y lo valoramos. No obstante, aquí yo también he sido mucho del todo gratis, hay mucha información en YouTube, podemos aprovechar mucho contenido en YouTube para mejorar, para aprender. ¿Hasta qué punto es necesario eso? ¿O hay ciertas personas que son capaces de valorar la información de los episodios de podcast gratuitos que tenemos infinitos, de los tutoriales que tenemos en YouTube infinitos gratis? ¿Hasta qué punto hay ciertas personas que a lo mejor sí que pueden valorar lo gratis, decir, mira lo que me están dando, increíble, voy a aplicarlo? ¿Y hasta Sí. qué punto solo o el resto de personas o en muchos casos no somos capaces de valorar eso simplemente porque es 0 euros y obviamente lo que me cuesta a mí conseguir esos 0 euros es nada y por eso no se valora? No sé si puedes Sí, comentar esos es una puntos. pregunta muy profunda. Si trabajamos todo bajo el paraguas del dinero, yo creo que en nuestra sociedad el dinero nos parece tremendamente importante, es muy importante, hay que decirlo, con lo cual cada vez que tú pones un precio a algo, las personas le empiezan a dar importancia. Y cuando una persona le da importancia a algo, pone su atención en aquello que le da importancia. Y cuando pone atención, se empieza a motivar. Y cuando se empieza a motivar con algo, empieza a confiar en aquello donde tiene la motivación y los motivos. Y cuando una persona tiene confianza, tiene resultados porque normalmente se pone en acción. Entonces yo creo que esto es un bucle al final de comportamiento y si asociamos lo gratis o aquello que podemos conseguir de manera frecuente, no le vamos a prestar atención. Entonces te diría que hay personas, desde mi experiencia, que aun recibiendo contenido gratis, sí se ponen en marcha y tienen resultados increíbles. Y analizando sus comportamientos y patrones psicológicos, son personas plenamente conscientes que viven mucho en el presente y no tienen la ansiedad de conseguir las cosas para ver qué hago yo en el futuro especialmente, o qué cometí yo, qué errores cometí en el pasado. Entonces, en mi nicho, en mi sector, mis clientes, las personas que han tenido increíbles resultados sin pagar mentorías de miles de euros por trabajar conmigo, que los han tenido, han sido personas tremendamente conscientes que han sabido valorar lo gratis y que lo han puesto en marcha, pero le han dado importancia. Pero claro, si estás corriendo, estás escuchando un podcast mientras escribes un WhatsApp y estás creando un reel, no puedes darle importancia porque no estás poniendo el 100% de tu atención, no te va a terminar motivando, no lo confías y no tienes resultados. Entonces yo sí que es cierto que depende un poco de la persona, cómo enfoca ese contenido gratis, pero te diría que a nivel general, desde mi experiencia, la mayoría de las personas que reciben inputs, miles y miles de inputs al día y que no son capaces de frenar y poner su atención, por muy buen contenido que des y que sea, imagínate, los grandes secretos de alguien que te va a dar, revelar por primera vez algo gratis, pues esto es como la analogía ¿no? De la persona que toca el violín está en el metro, no sé dónde era, en Nueva York, que es un violinista a lo mejor que cobra miles y miles de euros, que tiene un violín que es una barbaridad y que es un artista increíble, súper reconocido en su nicho, y la gente pasa por el metro como si fuera cualquiera. Entonces, esto es lo que está pasando en el mundo actual por la falta de atención, por el frenesí absoluto al que nos hemos acostumbrado y que nosotros mismos hemos ido creando. Entonces, el hecho de poner, por ejemplo, un libro a 1000 pavos, pues no deja de ser un juego para frenar la mente de las personas y el comportamiento y que empiecen a juzgarlo, a criticarlo, a agitar el mercado, porque al final ese dinero se lo están pagando a ellos.
Entonces yo creo que si sabemos jugar bien con la herramienta del dinero, podemos tener la capacidad de frenar a las personas y que le empiecen a dar importancia a las cosas. Y obviamente detrás de un libro de 1.000 euros o detrás de un contenido que tiene un precio, tiene que haber una riqueza que le permita tener un cambio demostrable a las personas. Has hablado justo ahora de este libro de 1.000 euros. Coméntanos cómo has podido vender un libro a 1.000 euros cuando la media de los libros son 10, 15, 20 Sí. euros y puedes vender esos 100 libros a 1.000 euros. ¿Cómo fue la estrategia? Porque claro, ahora muchos dicen, pues voy a poner ahora mi libro a 1.000 euros y a esperar que caigan las ventas. Normalmente eso lo que va a pasar es que no vendas ningún libro. ¿Cómo Ahí. conseguiste tú llegar a ese punto y por qué lo hiciste también? Bueno, tiene como 3 pasos la estrategia. Es la estrategia de San Fermín, como llamo yo. San Fermín es un festejo que se hace pues aquí en España. El 7 de julio pegan el chupinazo, pero claro, toda la gente que ha estado ya siendo sembrada o generándose ese priming previo para San Fermín, llega a San Fermín y tiene unas ganas locas de que se abra la barrera. Entonces, antes de generar la estrategia de San Fermín, que es crear esas ganas, ¿no? Esas ganas de tener esas piezas únicas de 1.000 pavos, yo observé muchísimo el mercado. En este caso, bueno, eso ya fue hace como 2 años. Es cuando nos conocimos tú y yo, que estábamos probando un poco la herramienta de Clubhouse, de cómo funcionaba esto del audio, el podcast en vivo. Y en esa época se empezó a poner como muy de moda, sobre todo en el mundo del marketing, los lanzamientos de libros y lanzar un libro y convertirlo en bestseller en 24 horas, que no deja de ser, te buscas a tus amigos y en cuestión de 24 horas haces que te compren el libro a 1 euro, a 2 euros y tú te pones en primero, haces una captura a pantalla, luego vuelves a editar el libro, le pones el logo de bestseller y si tú te lo crees, pues perfecto, pero a mí me parece también un engañabobos. Entonces yo soy más de intentar hacer un long seller o hacer un bestseller también, si no está mal, pero como estrategia y decirle a la gente, oye, mira, he conseguido esto y esta es la verdad, ¿vale? Pero no engañarnos, porque al final nos estamos engañando a nosotros mismos. Y en vez de hacer otra estrategia con Amazon, pues decidí lanzar al mercado un libro a 1.000 euros. No sé si hay alguien más que lo haya hecho, pero bueno, me gusta siempre ser de las primeras personas o el primero en hacerlo y romper esa creencia de que si no hay nadie que lo haya hecho, pues no lo vas a hacer tú, porque siempre tiene que haber uno por primera vez. Y claro, hicimos una estrategia a 3 meses vista para poder calentar el ambiente y que hubiera 100 personas que el día de la salida del libro pagaran los 1.000 euros por ese libro. Entonces, entramos en Clubhouse para ir sembrando esta estrategia de venta y al final, el 31 de marzo, que fue mi cumpleaños, que siempre suelo hacer cosas así como chulas, lanzamos este libro, que eran 100 únicas copias de edición de coleccionista en exclusiva a 1.000 euros, que no deja de ser una trilogía. El libro cuesta una pasta, o sea, nos costó muchísimo dinero el hacerlo en una editorial de alto lujo en Italia, pero sí que es cierto que en apenas 48 horas pues se facturaron 100.000 euros virtuales, porque luego hay algunas devoluciones, algunas cosas, esto hay que decirlo también, y luego lo concatenamos con otro programa de alto ticket. Pero bueno, más allá del dinero, que el dinero va y viene, yo creo que la estrategia fue de aprendizaje del comportamiento humano, de cómo el ser humano es capaz de pagar 1.000 euros por un libro, o 20.000 euros por un bolso, o por un viaje, o por cualquier cosa. Y no es por el concepto del dinero, sino por el concepto del valor. Entonces, si todo el mundo le pone un valor a un libro de 15 euros y eso se establece como un estereotipo de mercado, se puede romper. Siempre hay alguien que va a cobrar 1.000 euros, siempre hay alguien que va a bajar de las 2 horas un maratón. En cuanto lo haga el primero, todo el mundo va a bajar de las 2 horas el maratón, que parece imposible. Entonces yo creo que siempre tiene que haber una persona que se lance y que pruebe. Y bueno, yo creo que ahí, te lo decía al principio del podcast, creo que personas como tú, Borja, son personas que prueban constantemente, que validan y que toman riesgos y que, bueno, tienen que estar sujetos a que reciban hostias, que al final para ti, creo que como a mí, son aprendizajes y comparten los aprendizajes. Esa fue un gran aprendizaje, también fue una hostia para mí, porque también hubo muchos cambios en mi vida a nivel de negocio, a nivel de meterme con personas que como espejo mío, pues al final no iban con mis valores y me di cuenta después. Entonces, todo esto del high ticket está súper bien, pero hay que tener cierto control a la hora de venderlo, porque ya te digo yo, o sea, yo he vendido mentorías a 120.000 euros, bootcamp a 25.000, un libro a 1.000 pavos, y te digo que con un poco de cabeza y entendiendo un poco la psicología, lo puedes lograr. La cuestión es qué te llevas de eso, qué aprendes y a qué te estás apegando. Y eso es lo que yo me llevo del libro. Ahora te digo también, en 2023, si estamos escuchando este podcast, seguramente lance otro libro, el segundo, el de narratipos, y más que probablemente lo pondré a 1.000 o más caro, comparándolo con el anterior. ¿Por qué? Porque es un juego.
Es un juego. Al final la gente paga por tener un símbolo y más allá de lo que ponga en el libro, que obviamente tiene mucha riqueza, yo creo que la gente se siente bien como el que tiene una botella de vino o tiene una cámara de fotos o tiene un iPhone. O sea, le da un valor peculiar y eso es lo que precisamente se enseña en los libros, el cómo ponerle valor a tus servicios. Aquí dos cosas. Por una parte, ¿cómo llegas a ese público que tiene esos 1.000 euros para pagar por un libro? Y por otra parte, ¿cómo sabes que hay gente, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, que no puede acceder a esa información y Sí, que dices, vosotros no, o no vais a poder hacerlo por mucho que os esforcéis? sí, En muchas ocasiones, en otros sitios puede ser un tema mental, porque yo he pagado por una casa claro, cientos de miles de euros, un dinero que no tengo, un sí, coche se pide un crédito porque vemos el valor. Hay cosas que no vemos el valor de momento y que a lo mejor sí que podemos verlo por un cambio de mentalidad, como esto de la casa, no tenemos dinero y simplemente pedimos un crédito y nos hipotecamos para toda la vida. sí. Pero hay ciertas personas que realmente no pueden acceder a ello. Y por otra parte, ese otro punto de cómo llegar a esas personas que realmente vayan a pagar 1.000 euros por un Hmm. libro. Mira, aquí se mezclaron dos conceptos. Yo estoy orgulloso de haber sido mentor o el mentor de mentores, ¿no? Que al final es como una etiqueta que yo me puse para llamar la atención otra vez. Pero cuando yo me puse la etiqueta de mentor de mentores, era para darle una vuelta de tuerca al embudo típico que nos han enseñado los yankees de primero cobra gratis, luego 47, luego 97, luego 97 y luego high ticket. Y dije, ¿por qué yo no me puedo ahorrar todo este trabajo y empezar a trabajar con personas que estén dispuestas a pagar el precio, a tener resultados y que esos casos de éxito me sirvan para luego llegar a la masa? Entonces yo cuando incurrí en el mundo del marketing empecé directamente a trabajar el alto ticket, pero sobre todo trabajar con personas que estaban dispuestas a pagar el precio, fuera el que fuera. Y cuando eso a mí me permitía tener más flujo de caja y tener casos de éxito que son de referencia para otros, empecé a bajar los precios para llegar a la masa. Entonces aquí la idea es que hay como dos vertientes para dualizarlo y simplificarlo. Tú tienes la capacidad y quieres ayudar a la gente y puedes ir puerta por puerta en cualquier barrio, llamando a cada puerta y ayudando a las personas. Pero en el mundo, yo creo que ya somos más de 8.000 millones de personas, hay mucha gente, tenemos un tiempo físico que es limitado y a lo mejor no podemos ayudar casa por casa. Entonces, si yo pienso esto y digo, oye, pues yo puedo ayudar o inspirar al alcalde o al presidente de este país para que de manera indirecta, haciendo las cosas bien, este presidente o este alcalde ayude a las millones de personas de este país. Entonces fue voltear el embudo, hablando en términos de marketing, y empezar a trabajar con los referentes. Entonces aquí la pregunta es, vale, David, ¿y cómo trabajas con los referentes? Pues básicamente dejar de captar el cliente para crear el cliente extraordinario. ¿Cómo se crea un cliente extraordinario? A través de la narrativa. Yo venía de hacer anuncios, me sabía las campañas de Facebook e Instagram de memoria, el business, el Facebook Business lo tenía de arriba abajo controlado y al final entendía que estaba centrado en herramientas que me decía Facebook cómo tenía que segmentar cuando yo podía llegar a todo el mundo y segmentar con el propio discurso, con la narrativa. Entonces, ¿cómo se llega al cliente adecuado? Con la narrativa, con la comunicación. Yo tengo clientes que han pagado miles de dólares, en este caso de Venezuela. Entonces, en cada país siempre hay gente que está dispuesta a pagar el precio. La pregunta es si te escuchan o no te escuchan. Y yo creo que hay que echarle pelotas y si quieres ir a ese público, que no tiene por qué ser el mejor ni de coña, pero sí que tienes que crear el cliente a través de la narrativa. Y la gente que lo quiera escuchar te escuchará y los que no, pues se quedarán ahí para criticarte perdiendo el tiempo o se marcharán a otro mentor o a otro referente que esté hablando en otros términos. Entonces yo creo que el cliente no se capta, sino que se crea a través de la propia narrativa. Y en Clubhouse fue interesante porque se mezclaron varias vertientes, ¿no? Era gente que entraba por escasez, ¿no? Y por exclusividad, ya venían educados con un trigger y con un gatillo interesante, y aparte eran gente que tenía el sistema iOS, que normalmente, aunque sea una creencia colectiva, tienen al parecer un poder adquisitivo superior al del sistema Android y además están más abiertos a procesos creativos y novedosos, con lo cual si voy a lanzar un libro que es la primera vez, posiblemente por sistema educativo una persona que está más abierta a la creatividad compre algo que si es de sistema Android. Aunque obviamente no quiere decir que quien tenga un teléfono Android, que yo también tengo otro, no pueda ser creativa. Entonces, ahí si analizas bien el mercado, puedes generar un cliente en una plataforma donde ya parece que hay un caldo de cultivo. Pero al final se trata de eso, volvemos a lo mismo. Lo importante de la comunicación y de la psicología antes de hacer una estrategia, más allá de utilizar una herramienta porque te digan que funciona la herramienta.
Yo conozco a gente, clientes míos, que tienen MailChimp gratuito y tienen un impacto acojonante. Y tengo otros clientes que tienen herramientas que pagan 500 pavos al mes de email marketing y no hacen nada. Entonces no se trata únicamente de la herramienta, sino cómo utilizamos la herramienta. Bueno, me parece brutal ese cambio que has comentado de concepto del americano de ir subiendo precios al otro cambio de impactar a referentes para hacer esos cambios a nivel masivo. Y bueno, creo que son muchas cosas las que has comentado aquí. Vamos a seguir porque que cada uno luego saque sus propias conclusiones. Bueno, con respecto al libro, si nos puedes comentar cómo hiciste ese lanzamiento, ¿lo hiciste a través de email marketing, a Sí, través de WhatsApp, a través de campañas de publicidad, para cerrar ese sí. punto? Mira, el libro, en vista de que, bueno, tú me pasaste unas preguntas que vamos a ver un poco aquí y me anticipo para sintetizar esto en varias preguntas en este concepto. Cuando yo lancé el reto de WhatsApp ya casi finales de 2016, no sé si como creador original, que luego se dispersó por todo el mundo el concepto del reto de WhatsApp, sigue la misma estructura psicológica que un PLF o que un sistema de embudos de email marketing. Entonces, cuando tú entiendes la psicología y el comportamiento de las personas, te da igual en la plataforma, el canal o la herramienta a utilizar, siempre y cuando apliques esos patrones y facetas psicológicas. Cuando salió la herramienta al mercado de WhatsApp, pues yo lo hice por WhatsApp, con el reto de WhatsApp de 7 días. Y luego cuando salió al mercado Clubhouse, pues apliqué los mismos fundamentos psicológicos, en este caso durante 90 días, que podían haber sido 7. Entonces, ahí lo que hicimos es aterrizar todas esas facetas psicológicas que son importantes en cualquier lanzamiento dentro de la herramienta de Clubhouse. Entonces, si quieres, yo creo que como es un podcast de alto valor, yo te voy a decir cuáles son los fundamentos psicológicos. El primero es hacerle entender a la persona dónde está, a nivel macro, es decir, ubicar a la persona a nivel macro, a nivel cultural, a nivel social. Si no sabemos dónde se posiciona la persona a nivel macro, es difícil que luego le podamos vender. Entonces tenemos que saber cuáles son sus creencias colectivas, sus estereotipos, y ahí tenemos que hablar en una primera sesión, puede ser una sesión de webinar, puede ser un primer audio de WhatsApp, puede ser un primer email. O sea, tenemos que generar un marco donde entendamos dónde se posiciona la persona a nivel macro, a nivel social, como un ente colectivo. En un segundo concepto, que esto se puede hacer dividido en 7 partes, en 14, en 20 o en un solo audio o en una sola frase, tenemos que ubicar a la persona a nivel individual. El ser humano tiene un concepto macro y un concepto micro. Entonces ve el mundo como una parte macro y como una parte micro se ve a sí mismo. Entonces tenemos que ver cómo dibuja en su mente el cliente su propio perfil dentro del mundo, es decir, cómo funciona él respecto al mundo. Y aquí ya entraríamos con el tema de la genialidad, el talento, las creencias limitantes, empoderantes, los miedos. Entonces pasamos de la parte macro a la parte micro. En el tercer aspecto, que es importante trabajar siguiendo esa secuencia, al menos es la que a mí me ha funcionado todos estos últimos años, es la relación de esta persona de manera individual con el mundo. Y aquí empiezan a vincularse las relaciones sociales. ¿Cómo se comunica a nivel social? Entonces, por ejemplo, cuando hacíamos el reto de WhatsApp, en este caso yo el tercer día generaba acciones prácticas donde se tenían que vincular entre ellos. Y daba igual el ejercicio o el contenido. Era la parte psicológica de generar lazos. ¿Por qué? Porque luego, además, si tú vendes un programa grupal, ya hay lazos generados previamente. Entonces sí que es importante que en esa tercera faceta hubiera lazos sociales grupales. En la cuarta faceta, en este caso dentro del ámbito occidental, donde nos han educado a un sistema académico más racional o nos han separado por la parte racional y emotiva o emocional, ahí sí que yo metía la herramienta. La herramienta. Y antes de meter la herramienta contaba mi historia personal. ¿Por qué contaba yo mi historia personal siempre? Y tiraba de storytelling, storyselling, bueno, diferentes stories, lo que sea, para bajar la guardia, por así decirlo, o mostrarme vulnerable y que la gente confiara en mí, porque al final iban a confiar en ello. Entonces, si yo entendía que sabía contar mi historia, pero no mi biografía, sino mi historia, que era la historia del cliente o de la audiencia, las personas no solamente iban a confiar en mí, sino en sí mismos, porque iban a ver que había un lazo, una amistad entre nosotros, una conexión, porque se iban a conocer mejor a ellos. Y una persona cuando se conoce mejor y confía más en ella, está abierta, entonces sí, a que el quinto día, imagínate, o la quinta fase, le cuentes una herramienta o una metodología. Porque si vas desde el inicio a nivel técnico a montar una herramienta, si una persona no confía en sí misma, no la va a saber utilizar, no la va a comprar. Entonces era en esa quinta fase cuando metíamos, ya sea un audio, en un email, la parte de la metodología. Pues mira, aquí tienen mi sistema, mis 3 pasos, mi metodología, etcétera.
Luego, la sexta fase, después de entender la metodología, ellos tenían que visualizar cómo esa metodología iba a funcionar en su vida. Es decir, psicológicamente, cómo iban a decorar ellos esa arquitectura que yo había creado para ellos. Entonces, las personas, Borja, desde mi experiencia, no compran, tú que estabas hablando de las casas, difícilmente compran una casa que ya esté amueblada y lista, aunque te la entreguen mañana. Normalmente la gente quiere decorar su casa a su gusto porque es un entorno suyo. Entonces, es más fácil vender una casa que esté construida, que haya algo cimientos sólidos, pero que esté diáfana y que yo le permita al cliente decorarla a su gusto. Entonces, la estrategia era darle arquitectura como herramienta y el sexto día permitir que el organismo vivo, es decir, que decorase a su gusto esta herramienta. Y la última fase, la séptima fase, es ponerlo en acción, es decir, validarlo. Ahora que te gusta tu casa, pues invita a gente o huéspedes a tu casa y a ver qué aprendes. Entonces, esta última fase es la más importante porque la mayoría de la gente nunca acciona y por tanto nunca aprende. Nos han enseñado que para aprender primero hay que estudiar y luego ponerlo en marcha, cuando en realidad se aprende de la experiencia. Primero se pone en marcha y luego se aprende. Primero se arriesga uno y luego aprende de tomar riesgos. Y ese concepto psicológico, que a priori parece muy básico, es en torno a lo que gira todas las estrategias de marketing, todas. Webinar, pre-webinar, los 3 vídeos, los 4 vídeos, es el reto de WhatsApp, email marketing, todo gira en torno a eso. Entonces, si sabes dominar ese patrón y lo aplicas en tu nicho, es más que probable que te vaya a funcionar. Porque es que no me lo he inventado yo, es que esto forma parte del comportamiento humano ancestral. La cuestión es saberlo ver y saberlo aplicar a tu negocio. Bueno, de nuevo, brutal estos puntos que nos has comentado, David, te lo agradezco enormemente. Yo mismo me lo voy a escuchar de nuevo porque me parece y que invito a la gente que lo escuche de nuevo porque es brutal. Y por otra parte me llega aquí un concepto de la gente que estamos metidos en el mundo del marketing digital, que tenemos cierto conocimiento de este tipo de estrategias, ¿hasta qué punto? Porque a mí me saltan las alarmas en cuanto veo webinar, 4 vídeos, lanzamiento, reto, sé que me van a vender algo, sé que tienen ese conocimiento. En este caso Claro. tú tienes mucho conocimiento de todo esto. ¿Hasta qué punto se puede... bueno, hemos hablado antes de la ética, de cómo se ayuda a la gente, etcétera, pero ¿hasta qué punto se puede tratar eso? ¿No? Esos, sobre todo los que tenemos conocimiento y vemos esos puntos y ya nos saltan las alarmas porque nosotros podemos aplicarlo hasta cierto punto, pero también lo vemos que otras personas lo están utilizando. ¿Cómo podemos, qué podríamos hacer ahí? Si simplemente es algo natural, si, no sé, coméntame un poco tu punto de vista. Bueno, ahí es jugar con la metacognición. Yo te puedo hacer un anuncio de Facebook y te puedo decir, estás hasta las pelotas de verme aquí haciendo scroll en este anuncio. Entonces, si tú sabes leer la posible objeción que va a tener un cliente antes de meterte en una estrategia típica, podría darte la oportunidad, ¿no? Pero claro, vas a tener que lidiar con tantas creencias y tantos webinars, tanta información que has recibido, que va a ser muy difícil. En mi caso, lo que me funciona es crear nuevas tendencias. Por ejemplo, yo el otro día me metí en tu comunidad, que me parece una puta salvajada, Borja, te lo digo aquí públicamente, una salvajada la riqueza, el contenido que das en Triunfers, una comunidad, no sé, ahí lo tienes a 130 pavos, o sea, es que no me parece un regalo, me parece una barbarie. Y claro, yo entraba, yo analizaba todo, ¿no? Analizaba todos los patrones y decía, tío, esto es una auténtica locura. No hay nadie, y te lo digo porque yo estoy en todos los sitios, no hay nadie en el mercado hispano que aporte tanta riqueza, tanto valor como Borja en la comunidad. Y claro, yo también me pregunto, porque eso es un problema también. Es como, hostias, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser todos Borja a reventarlo? ¿O Borja puede aprender de lo que está haciendo, que estás innovando con Telegram, haciendo cosas increíbles? Y es, coño, pues bueno, al menos estás creando una nueva tendencia que yo creo que va a mutar y vas a empezar a sintetizar ese contenido y obviamente le vas a meter un 0 o 2 ceros a esa comunidad. Entonces yo creo que al final tiene más valor para las personas el apostar por nuevas tendencias. Entonces hemos quemado el mercado con los 4 vídeos de Jeff Walker o de Erico Rocha, el PLF, los retos de WhatsApp o los retos de Telegram, los webinars, incluso el email marketing. Bueno, pues últimamente, en los últimos años, se ha puesto muy de moda otro tipo de copies en el email marketing. ¿Por qué? Porque estábamos hasta las pelotas del típico copy y ahora se han puesto de moda pues el monje malo, Irra Bravo, y es genial, pero tenemos que entender el comportamiento humano que está demandando este tipo de contenidos diferentes.
pues a lo mejor el email marketing de cara a un futuro, a medio y largo plazo, muta y empezamos a enviarnos cartas de 4.000 palabras ladrillazos. ¿Por qué? Porque nos hemos cansado del típico copy que son frases o monosílabos. Puede ser. Hoy por hoy creo que funciona, pero mañana no lo sabemos. Entonces hay que estar atentos a ver cuáles son las nuevas tendencias, y la mejor manera de ver nuevas tendencias es ver dónde se está quemando el mercado. Entonces yo optaría más por intentar apostar, validar, aprender, pivotar y cambiar cosas. Porque al final todo depende de una decisión. Si queremos entrar dentro de la curva normal y ser una persona más o una oveja blanca, pues está genial. Si quieres ser una oveja negra o, como digo yo, multicolor, te toca irte a los extremos. Entonces, al extremo es al antihéroe, a la crítica y a romper y agitar el mercado, o te toca innovar y ser un auténtico creativo y que suene la flauta. Todo depende de las decisiones de la gente. Entonces, hay gente que trabaja más cómodo en la curva normal, en el centro, y hay gente que trabaja más en los extremos. Lo que está claro, Borja, yo te digo, después de analizar miles de personas, que al final la curva normal la mueven las personas de los extremos. Son los que mueven la curva normal. Pero tienen que asumir que les va a caer la del pulpo, que les van a criticar o que nos van a criticar, y tenemos que asumir eso como parte del juego. Y lo interesante es también volver a la curva normal, o sea, movernos en esos términos. Yo creo que ahora tú, analizándote, también te lo digo aquí públicamente, has hecho una estrategia acojonante, brillante los últimos años, que es dar todo gratis y no tener clientes. Y claro, a uno le explota la cabeza decir, ¿cómo este tío factura, tiene un impacto y tiene posicionamiento sin tener putos clientes y vender productos? Claro, porque lo vendes por detrás a través de comisiones y afiliación, pero para hacer eso hay que tener arte para hacerlo. Y hay que ser el primero, hay que darle que te pego. Ahora, ha llegado un punto en el que tú ya te has posicionado y puedes tomar una decisión, y es totalmente lícito, de pivotar y cobrar, pero te digo, lo que quieras, tío, Borja, miles y miles de euros por una consultoría contigo. Y el tercer punto que yo te recomendaría, y se lo recomendaría también a la gente, y me lo recomiendo a mí mismo, y por eso lo digo aquí públicamente, es el poder de la síntesis. Entonces, aquí estamos haciendo un podcast que es un auténtico ladrillo. Pero el momento en el que hagamos un podcast que aporte el mismo valor que este podcast en cuestión de 2 minutos, eso será increíble, porque habremos tenido la capacidad de reducir al máximo y aportar verdadero valor. Entonces, el trabajo de síntesis es lo que la gente realmente más valora, y yo creo que es lo que más va a valorar a partir de ahora, cuando se ha saturado tanto el mercado. Que una persona me transforme con tan solo guiñarme los ojos. Y ese es el gran desafío, el saber cómo dar el mismo valor en menos tiempo. Esa es la clave. A ver, yo eso lo busco y por eso tengo tantos podcasts. Sé que hay un público que le gusta escuchar mientras está haciendo otras cosas, pero sé que hay un público que es más como yo, que va directo, dame los 3 aprendizajes que yo los voy a aplicar. Entonces, es complicado, ¿no? Mezclar eso. En mis páginas web, en la landing de la comunidad, hacer lo que busco también, pero también hay que ofrecer un contenido que hay gente que necesita ese tiempo extra, esa parte más emocional. Es complicado llegar a ese punto, pero sí, efectivamente, todos tenemos conciencia de que el tiempo es limitado y cuanto antes seas capaz de cambiarme por lo que me digas en menos tiempo, menos me voy a tener que dedicarle a pensar, pensar, pensar hasta que pasen 5 o 6 años y mi cerebro haga clic. Bueno, punto importantísimo, ¿no? Esto que estás comentando. Y bueno, con respecto a la comunidad, sí. Y de hecho, justo hoy o ayer por la noche estábamos hablando sobre ello y lo estaba viendo. O sea, por una parte, el valor que me está aportando a mí Claro. personalmente, porque la gente me está ayudando enormemente a mejorar la landing, se están volcando. Y por otra parte, las colaboraciones que están surgiendo y los resultados que está teniendo la gente, tanto con retos que estamos teniendo en Instagram, como por los mastermind, como por todo. Esto puede parecer un poco de venta, pero es que Sí, sí, es increíble. y lo es. Es venta y lo es. Sí, Y es tan lícito que os metáis, cojones, que os metáis en triunfo. Es que es acojonante. O sea, es que no tiene que haber miedo. Es que hay que vender esto cuando cambia la vida a la gente, tío. Es que hay que decirlo. y ahí también el otro punto, que yo lo hice porque justo Telegram cambió o añadió la parte de temas, de organizar por temáticas. Sí. Vi el potencial que eso tenía. Es algo que ha salido hace apenas mes y medio. Y dije, voy a probarlo. Lo vi, dije, es que esto es brutal. Ahora mismo Telegram tenemos todo lo que se necesita para generar una gran comunidad. De hecho, Total. bajo mi punto de vista, en 2023 esto va a ser una tendencia. Y yo he Mm. aprovechado en hacerlo. Y creo que, no sé si hay comunidades así en Telegram, que sean realmente comunidades. Yo me he encontrado con 6.
que utilicen esto. Algunas utilizan Discord, que me parece un poco visualmente más de programadores, pero también está ahí. Entonces, creo que en cuanto la gente empieza a descubrir esto, y eso no he sido yo el primero en lanzar este tipo de comunidades, Sí, tenemos Sin Oficina de Bosco, tenemos a Hyde, que ha lanzado también ahora con efectividad. Tenemos varias, de hecho creo un artículo con las 6 que a mí me parece que la gente debería conocer al menos. sí, Y, y es brutal, ¿no? Todo ese cambio. Yo he estado en varios mastermind y al final cuando estás con un grupo de personas es cuando más puedes cambiar, cuando más puedes mejorar en menos tiempo. Y eso es justo lo que estoy tratando de hacer, aprovechando esa herramienta, en este caso Telegram, con lo que nos ofrece y aprovechando mis experiencias y además mis propios aprendizajes, ¿no? Yo me aprovecho también de mi comunidad para aprender enormemente. Así que, bueno, gracias por compartirlo. Seguimos ahora con davidsobrino.es. Esa landing page que has lanzado, tema de audio, yo me lo he escuchado, me parece también brutal. sí. La tendencia esta que hay ahora, ¿no? Este nuevo cambio de Sí, concepto. sí. Ya hemos hablado de que has dejado las redes sociales para pasar a modo escucha. Sí. Y esa landing page que has lanzado, davidsobrino.es, coméntanos en qué consiste. Pues ha sido intentar resumir o reducir al máximo, sintetizar todo el contenido que ya no está en las redes en un audio, creo que tiene 24 minutos 02. Entonces, claro, lo he utilizado con 8 rudimentos y le he puesto la palabra rudimentos, que suena como muy innovadora, ¿no? Pero sí que es cierto, son como... Te paro un momento, yo la tuve que buscar, ¿eh? Dije, mira, qué interesante, ni conocía la palabra. Ahí se frenó tu mente. Bueno, se consiguió entonces. Son 8 grandes aprendizajes que me han permitido hacer este cambio estratégico del 2022 al 2023 y que también creo que es un buen atrapamoscas, como digo yo, para captar el email de la gente y empezar a generar una relación. Y a nivel de email marketing, que yo creo que también es interesante, los ratios, yo no hacía email marketing desde hace 5 años. Y cuando lo hacía tenía un 10, un 15% de apertura, pero tenemos aperturas bárbaras, o sea, del 60, 70 y hasta el 100%. Entonces, la comunidad es cierto que es pequeña, pero la relación es brutal. Entonces, claro, no hace falta tener una lista de 15.000, 20.000, 50.000 personas para generar negocio, sino trabajar muy bien. Y bueno, ya con el equipo tenemos analizado, porque hacemos test todo el rato, patrones psicológicos y entendemos quién es esta persona realmente a nivel psicológico para crear productos hiperpersonalizados para cada uno de ellos. Entonces yo creo que en tendencias de 2023 y venideras va a tener mucho que ver la hiperpersonalización de los contenidos, crear una arquitectura, una metodología donde el propio cliente decora la casa donde quiere vivir y, como tú dices, el tener en Telegram o en cualquier plataforma una arquitectura que se va llenando con los propios contenidos o de opiniones de la gente, joder, va a haber un momento donde tus clientes no salen de la urbanización. Entonces ya ni se están yendo ni a Instagram, ni a TikTok, ni a ningún sitio. Están en tu comunidad. Y cuando una persona permanece más tiempo en tu comunidad, le da más importancia a esa comunidad y todo se genera ahí. Como los que ganan, ¿quién gana dinero en WhatsApp, en Telegram, en Instagram? Pues ellos mismos, ¿no? Los creadores de la propia plataforma. Entonces yo creo que teniendo ese pensamiento estratégico, el mercado va a ir por ahí también, a crear nuevas comunidades, nuevas arquitecturas vivas, donde el concepto de los contenidos lo crea el propio cliente, pero para saber qué contenidos crear hay que analizar y validar bien al cliente e ir creando patrones para crear contenidos hiperpersonalizados. ¿Por qué crees que es necesario hacer tantos cambios? Hemos hablado sobre bueno, que se va quemando el mercado en algunos aspectos. Puede ser por eso, porque vayamos al límite, lo explotemos mucho, o simplemente el cerebro necesita cambios para sentirse motivado. ¿Por qué crees que, bueno, yo lo hago muchas veces, pues lanzo los cursos de pago, luego los pongo gratis, luego de pago, luego me Sí. meto con una comunidad? Hay gente que dice, estás haciendo tantas cosas que me vuelve loco, eso no puede estar bien. Eh, la vida es cambio, bajo mi punto de vista. ¿Por qué hay gente a lo mejor La que vida, no le gusta esto? ¿Y por qué creo que tenemos que hacerlo o tenemos que adaptarnos rápido? yo creo que la adaptación forma parte del ser humano y de la ley natural. Como tú dices, el movimiento. Entonces, todo lo que digo yo siempre, ¿no? Que está muy manido, lo digo yo, pero es que como todo lo que se queda estático se coagula o se pudre. Entonces, básicamente, siguiendo una ley natural, todo lo que está en movimiento va a ser algo que puede funcionar mejor. Y yo creo que también fomentado por la tecnología, la velocidad, la ansiedad, el estrés, el ver todo el rato el punto B, pero que el punto B está más allá de mi concepto espaciotemporal, hace que las personas vayan más corriendo todo el rato en todos los sitios.
Y la gente es como que quiere aquello que todavía no tiene. Esto ha pasado toda la vida, pero como bien te decía, con la metáfora de la arquitectura o de la casa, creo que es importante no todo el rato irme de una casa a otra, ¿no? Comprar una casa, decorarla. Comprar otra casa, decorarla, sino tener, como digo yo, esa casa, esa arquitectura en la que sientas que es tu hogar. Porque también es importante anclarse, como decía el zorro del Principito, a los rituales, a la esencia, al saber que es mi hogar. Porque si no tengo un punto A de ancla, el GPS no va a funcionar, por mucho que le pongas el destino. Entonces yo creo que sí que es cierto que esto es un frenesí continuo que va a seguir creciendo, pero hasta que las personas no pongan, asienten un hogar, lo van a tener muy jodido, porque van a seguir siendo fruto de la ansiedad y del estrés constante. Entonces yo creo que eso, llevado a nuestro terreno, es importante que generemos una estructura que aunque permanezcan en nuestra urbanización, ellos puedan seguir construyendo casas o decorándolas a su gusto, pero sin salirse de la urbanización y que sientan y que sepan conscientemente que están viviendo en su hogar, que es esta urbanización. Entonces yo jugaría con las reglas del propio juego que hemos ido creando. Para este 2023, ¿qué tendencias, y ya para ir terminando, crees Sí. que, aparte de las comunidades que yo he citado, o no sé si lo ves tú también como una tendencia, qué cosas pueden haber que tenemos que tener conciencia, tener presente para aprovecharlas y adelantarnos incluso en nuestros negocios o en nuestra vida? Vale, Borja, bueno, yo esto me lo he apuntado, ¿eh? Porque sé que me lo ibas a comentar al final y esto como los buenos discursos de toda la historia. Al final no se trata de bailar, se trata de poner un atril y un papel y leerlo, como los grandes discursos. Entonces, 3 puntos, mira. Yo creo que el primero es la necesidad de diferenciarse. En el mercado en el que todo el mundo se siente como un borrego, la gente quiere ser diferente todo el rato. Entonces, eso es palpable y para ser diferente tenemos que saber cómo comunicar diferente. Con el equipo hemos analizado que hoy por hoy los narrativos, el discurso que funciona es aquel que genera comunidad, es decir, que conecta con mucha gente de manera polar, de manera singular. Los grandes referentes que ahora lo están partiendo están siendo muy polares y esto está trayendo a mucho público, porque el público no es que le compren a estos referentes, es que se están comprando a sí mismos esa polaridad, pero mientras lo dice otro ya no lo digo yo. Entonces hay una tendencia de mercado muy bestia a la hora de ser singular y de polarizarse, y para eso hay que entender el ámbito comunicativo, cómo funciona. Entonces, diferenciarse y saber cómo comunicar para diferenciarse. El segundo punto y tendencia, que no deja de ser una hipótesis, es cómo se va a humanizar toda esta inteligencia artificial, estas herramientas tecnológicas. Venimos de muchísimos años, tú lo sabes y lo has probado con el tema de los bots. Yo el otro día te mandaba un mensaje como si fuera un bot, aunque era yo. Entonces, todo este juego tenemos que entender, y ahora va a pasar, sobre todo este año, que tenemos que entender por qué hay herramientas que son capaces de aterrizar un comportamiento humano y que parezcan humanos. Entonces, la herramienta está genial, pero yo tengo que entender qué hay detrás para que una herramienta pueda prácticamente emocionarse en un discurso con un humano. Entonces, esos patrones forman parte de que haya algo o alguien que entienda la parte humana que hay detrás de los números. Entonces, el otro día veía una conferencia, Borja, que era increíble, que decía una señora que nos han dividido desde el colegio entre los científicos y los artísticos. Entonces, horas de ciencias, horas de letras. Entonces, no entiendo por qué se nos ha dualizado y a los que son científicos los tratamos como unos gafitas, ratas de laboratorio, y a los que no son artistas como unos vagos que tendrían que estar en un semáforo cobrando monedas. Entonces, ha habido una división brutal de la sociedad y ahora creo que estamos en una época también donde parece que la gente está entendiendo que se pueden ser las dos cosas, que ahí es donde está el auténtico equilibrio. Y esto tiene relevancia en el mundo tecnológico. Es decir, creo que si estamos humanizando y metiendo esa parte emocional dentro de la parte de las máquinas, y eso es un gran despertar para la humanidad. Y por eso nos gusta tanto todo lo tecnológico que tiene ese matiz humano. Y el tercer aprendizaje, que yo creo que no deja de ser una tendencia, es el entender cómo vamos a dejar de saturar el mercado de bits y transformarlos en emobits. Es decir, cómo podemos sintetizar toda esta cantidad de información en lo mínimo posible. Y esto también lo aprendí de la música y al final no se trata de tocar muy rápido y muchas notas, sino de hacer un acorde que puedas construir todas las canciones del mundo con un solo acorde. Entonces, eso para mí son grandes artistas, aquellos que son capaces de utilizar 2 acordes y construir un hit a nivel histórico.
Entonces, ese es el trabajo increíble de cómo trasladar tanta información en la mínima información posible con un matiz emocional que le cambie la vida a la gente. Entonces, yo te diría, para resumir, saber cómo comunicar para diferenciarse, el cómo entender la inteligencia artificial desde un aspecto más humano, cómo se traslada lo humano a la inteligencia artificial, entenderlo, y luego la capacidad de sintetizar y aportar alto valor en el mínimo espacio y tiempo posible. De nuevo, mil gracias por esas tendencias que no me esperaba, porque yo soy más de tendencia a inteligencia artificial, desaparición de Google. Ha sido Sí. más allá de todo eso y creo que a la gente le puede ayudar también. De nuevo, me voy a escuchar otra vez la entrevista. Esto pensaba hacerlo en modo audio exclusivamente, las entrevistas las hago sin vídeo, pero creo que, aunque tenga aquí la luz en contra y quede horrible, creo que esto tiene que salir en vídeo y la gente también tiene que conocerlo. Entonces, creo, bueno, no creo, es la mejor entrevista con la que más valor he recibido y creo que puede recibir la audiencia, tengo que decirlo. Entonces, sin desprestigiar a todas las entrevistas que he hecho a otros grandes referentes o personas o lo que sea, pero bueno, creo que hay mucho aquí de lo que se puede aprender y de lo que se puede aprovechar y tomar acción para ver resultados. De nuevo, muchísimas gracias, David Sobrino. Gracias. Coméntanos dónde te puede encontrar la gente En las redes no. y No, en las como- redes no, por eso, entonces supongo que davidsobrino.es puede ser tu punto de referencia y luego comento una cosa más. sí. Ah, pues nada, que pregunten Sí, a la gente. Pregunten por ahí, el boca a oreja al final es lo más potente a mi parecer, y si no, pues eso, en la web davidsobrino.es o en Google por ahí me encontrarán. Si no, que te pregunten a ti y ya está, que es más fácil. venga, perfecto. ¿Y qué punto, o sea, qué puedes ofrecer a la gente? ¿Qué servicios tienes? Esto de psicoinfluencia, ¿a quién va dirigido? ¿Tienes algún servicio? ¿Tienes mentorías? ¿Tienes algo que pueda ayudar? ¿Has cambiado tu modelo de negocio? ¿Cómo va el tema económico ahora y de negocio? Bueno, ha habido un cambio a nivel, mira, te hablo de números que sé que también le mola mucho a la audiencia. Pues te diría que el año 21 y 22 a nivel de facturación se hicieron casi 1 millón de facturación, muchísimos gastos, pero vamos, de cojones de gastos, y ha bajado, yo te diría, 1/3 de la facturación, si bien es cierto que ha habido más solidez con el tema del equipo. Pues bueno, hemos reformado lo que es el equipo humano y ahora, aunque se esté facturando menos, yo creo que tenemos una herramienta muy potente que es la de narratipos, que te permite entender cuál de los 8 narratipos eres. Y sí que es cierto que es una manera de etiquetarnos, pero a partir de ahí se puede construir una comunicación increíble y le puede ayudar muchísimo a la gente. Yo creo que este año va a ser un año importante con este concepto y eso es lo que vamos a intentar. Y nada, básicamente yo me dedico a ver lo que otros no ven. Entonces, si hay alguien que quiere ver en sí algo que no ve por sí mismo, pues me puede contratar o puede trabajar con la herramienta que tenemos mi equipo y yo. De nuevo, mil gracias. Y aquí el punto este que quería aportar de mi propia experiencia con respecto a esos patrones de científico con gafitas, no sé qué. Bueno, yo soy ingeniero informático, siempre he sido muy racional en la medida de lo posible, pero bueno, juego al fútbol desde pequeño, me he metido en el mundo del baile y ahora es una de bueno, mi mayor pasión, por así decirlo, de salsa, bachata, incluso algo de kizomba, que es otro baile ahí, pero sobre todo bachata. Y yo hasta hace unos años, 4 años, era impensable, ¿no? Que me fuera ahí a bailar y que fuera algo que me hubiera gustado descubrir hace muchos años. Es algo que recomiendo enormemente a todo el mundo. Por una parte, por el trabajo mental, el esfuerzo que hay que hacer y lo que hay que superar. Y por otra parte, lo que se disfruta en un mundo que para mí era totalmente desconocido y ese mundo que está ahí detrás que debería tener, no sé si a lo mejor justo con el baile, pero hay muchas cosas que están ahí detrás que no descubrimos y que es una pena, por Sí, creencias, por lo que sea, pero que si no hubiera entrado en el mundo del baile, total. no No, habría descubierto todo esto. no estarías bailando ahora con tu comunidad. Yo creo que ha sido un despertar para ti a nivel psicológico. Incurrir en el mundo del baile te ha hecho despertar y empezar a bailar con tu audiencia. Y yo te digo que por ahí yo creo que podría ser, en seguir trabajando en la comunidad y los vínculos, porque te digo que es que aportan mucho valor, Borja, que es exagerado. Entonces, cuando la gente se dé cuenta, ya recordarás esta entrevista, ya recordarás. Muchísimas gracias, David. De nuevo, increíble la entrevista. Voy a hacer todo lo posible para que la gente lo escuche, aprenda y tome acción. Y yo la voy a escuchar de nuevo porque hay puntos que creo que pueden cambiar muchas mentalidades
y ver resultados con ellas. Así que, de nuevo, David, mil gracias. Ya me lo habías comentado que esta entrevista iba a ser brutal. Yo sabía que ibas a aportar gran valor. No sabía que esto, por lo menos a mí, me ha impactado muchísimo y me ha ayudado muchísimo. Así que, de nuevo, mil gracias por todo eso que estás haciendo y por ser tan transparente. Así que un fuerte abrazo, David, y nada, estamos en contacto. Muchas gracias, Borja, y enhorabuena por todo lo que estás construyendo y gracias también a tu comunidad, que yo creo que te está nutriendo a ti de todo lo que nos estás dando. Un fuerte abrazo. Un abrazo.